Con las elevadas tasas de inflación que hay actualmente, están surgiendo muchos nostálgicos que dicen que todo se debe al abandono del patrón oro y que vivíamos mucho mejor bajo ese estándar monetario. Ahora bien, ¿qué es esto del patrón oro? El oro ha sido apreciado por los humanos desde hace mucho tiempo. La escasez, la belleza, la portabilidad y la facilidad de modelado son algunas de las características que creaban ese atractivo hacia el metal, y durante gran parte de la historia se llegó a utilizar como dinero, ya sea directamente con monedas que llevasen oro dentro o con dinero canjeable, donde cualquier individuo podría llevar cualquier billete de curso legal a las autoridades y canjearlo por oro. Eso es lo que se conoce como patrón oro, donde el valor de las monedas o billetes venían del oro, aunque el oro no fue el único metal que se utilizaba con esos fines. La plata, que no es tan rara como el oro, también había sido el estándar para la mayoría de las monedas del mundo hasta la revolución industrial. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que se suelen dar para utilizar el oro como dinero? Principalmente se dan dos razones. En primer lugar, el patrón oro eliminaría gran parte del riesgo en el comercio. Es decir, reduciría las fluctuaciones en el tipo de cambio y los empresarios tomarían las decisiones con pleno conocimiento sobre cuál va a ser el valor de este. Y en segundo lugar, el patrón oro evitaría que los gobiernos provoquen inflación mediante emisión de papel moneda que no estuviera respaldado por oro nuevo. Ahora bien, ese sistema a día de hoy no existe y nos pueden surgir unas cuantas preguntas. ¿Por qué se abandonó el patrón oro? Y lo más importante, ¿estábamos mejor bajo ese sistema? Pues quédate aquí, que lo vamos a averiguar. La mayor parte de la historia monetaria se puede describir como un sistema descentralizado de billetes y monedas en competencia hechas de cobre, plata y oro. No se utilizaba exclusivamente el oro como medio de intercambio. Los sistemas en general eran bastante caóticos, donde el Estado ejercía un control parcial. Las monedas podían ser acuñadas por casas de monedas privadas o públicas. A diferencia de hoy, donde los billetes que utilizamos los imprimen los bancos centrales, ahí las casas cogían y ponían un sello en la moneda para que se sepa que es de curso legal. Y como os dije al principio del vídeo, la plata también era empleada con fines monetarios y además era utilizada con bastante más frecuencia que el oro. Gran parte del mundo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, estuvo más cerca del patrón plata que del patrón oro, y en muchos casos se empleaban los dos metales a la vez, algo que se conocía como bimetalismo. Así que sabiendo esto viene otra pregunta: ¿por qué el mundo se movió a un patrón monometálico? En cristiano, ¿por qué el mundo decidió coger y utilizar solamente el oro para el intercambio, en vez de esa combinación de metales entre oro, plata y a veces cobre? Pues ahora vamos a averiguarlo. Aunque las monedas antiguas estaban hechas de metales preciosos, el concepto de patrón monetario formal fue una innovación de los siglos XVIII y XIX. Antes del 1816, el Parlamento británico nunca había definido legalmente la libra como un peso específico de oro o plata. Es verdad que en 1717 Inglaterra había tenido una especie de patrón oro, pero ese patrón se debió a una infravaloración del oro en relación a la plata en la Casa de Moneda, decretada por Isaac Newton, no por una definición legal de la libra en términos de oro. Por tanto, ¿cómo ha ido abandonando poco a poco Europa el bimetalismo, la utilización de dos metales? Normalmente se mencionan dos eventos. Para empezar, hay dos formas de imponer la proporción entre los precios del oro y la plata, es decir, cuánto vale el oro en relación a la plata o al revés. Una forma de hacerlo es dejar que el mercado regule ese precio, lo que se conoce como tipo de cambio flotante. Y la segunda forma es que cualquier institución pública o privada imponga un precio, lo que se conoce como tipo de cambio fijo. Y como os podéis imaginar, en aquella época lo que se adoptó fue un tipo de cambio fijo, pero en un patrón bimetálico donde se utilizaba el oro y la plata, esto suponía un gran problema. Y es que esto significaba que uno de los dos metales siempre iba a estar infravalorado. Si se impone X precio al oro respecto a la plata automáticamente estará infravalorada.
y al revés. Y sí, ahora alguno me preguntará, ¿y en la práctica esto qué significa? Pues que el metal que estuviese infravalorado se acumulase en vez de utilizarse como medio de intercambio. Es decir, la gente, al ver que el valor artificialmente estaba por debajo del original, cogía y acumulaba aquel metal infravalorado, esperando a que recupere el valor original. Por ejemplo, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, un nivel relativamente alto de producción de plata, combinando con la proporción fija, hizo que el oro estuviese legalmente infravalorado, y este cogió y desapareció de los tesoros de Francia. Pero después de mediados de siglo, con los descubrimientos de oro en Alaska y Australia, el oro se vuelve más numeroso y relativamente sobrevaluado, haciendo que se inviertan las tornas. Ahora el oro se utilizaba como medio de intercambio y la plata se utilizaba para atesorarla o para otros fines no monetarios. Aparte de eso, esos descubrimientos de oro nuevo tuvieron otro efecto que hicieron que este sea más utilizable como medio de intercambio. Como antes había poco oro, este se tenía que dividir entre muchas personas. Las monedas de oro tenían que ser muy pequeñas, cosa que las hacía prácticamente inutilizables. Por tanto, la plata era mejor opción. Y como curiosidad, el cobre tenía el problema contrario. Suecia era un gran productor de cobre, pero debido a que la plata valía 100 veces más, las monedas de cobre suecas tenían que ser enormes. En algunos casos llegaban a pesar 20 kilos una moneda. Tú en Suecia no ibas al gym a ponerte fuerte, ibas a pagar una barra de pan con monedas. Y es por eso que Suecia se convirtió en uno de los primeros países de Europa en adoptar el papel moneda como medio general de intercambio. Así que, resumiendo este punto, todos estos líos de infra y sobrevaloración, sumando los nuevos descubrimientos de oro, hicieron que este sea más atractivo para ser utilizado como dinero, haciendo que todos los países del mundo poco a poco se vayan moviendo al patrón oro. Además que empezaba a crear una especie de efecto red. Si todos los países utilizan oro para comerciar, lo más cómodo para mí también es utilizar oro. Así que, una vez descrito este breve contexto, vamos a ver qué tal se las apañaron las economías bajo el patrón oro clásico. Una vez analizado la implementación del patrón oro en Europa, vamos a viajar a Estados Unidos. A partir de aquí podemos decir que estamos a las puertas de la época conocida como patrón oro clásico y lo que se denomina como la crisis de banca libre. Durante la Guerra Civil estadounidense, debido a las artimañas monetarias que se utilizaron para financiar, se tuvo que abandonar parcialmente el patrón oro. En 1862, el papel moneda se convirtió en el dinero de curso legal y se trataba de un dinero fiduciario, es decir, que no se convertía a nada. Y a esos billetes se les llamó greenbacks, de algo que hablaremos en un futuro en este canal. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Y ya que estamos así, pues dale un like al vídeo. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos volvió al patrón oro y permaneció en él hasta la Primera Guerra Mundial. Durante esos años, Estados Unidos experimentó una deflación de unos 20 años y dos de las peores crisis financieras que el país jamás haya visto, la crisis del 1893 y la de 1907. La primera crisis supuso el fin de la llamada Gilded Age. En el 93 hubo un conflicto sobre el valor de la moneda de la nación que llevó al país a una depresión de unos 4 años. Al volver al patrón oro, el gobierno se comprometió a convertir cada dólar a una cantidad fija de oro, cosa que hacía que la cantidad de dólares no pudiese aumentar en grandes cantidades, perjudicando a muchos agricultores. Y diréis, ¿por qué les perjudicaba esto? Debido a la sobreproducción, los precios de los cultivos agrícolas no paraban de caer y los agricultores necesitaban crédito a muy bajo interés para poder seguir adelante. Y debido al patrón oro, el coste del crédito era extremadamente elevado, por lo que no podían obtenerlo. Y como resultado de esto, miles de agricultores perdieron sus tierras. La solución a esto fue adoptar también la plata, ya que era bastante más abundante que el oro, cosa que relajó bastante esas tensiones, ya que la oferta monetaria pudo aumentar considerablemente y los agricultores lograron obtener esos créditos para sus tierras. Pero eso, que tuvo unos efectos positivos a nivel nacional, tuvo sus problemas a nivel internacional.
A los prestamistas de Gran Bretaña, que por aquel entonces tenían un patrón oro puro, les preocupó bastante este hecho, ya que el dólar comenzó a perder valor. Nerviosos frente a esta situación, pidieron la devolución de sus préstamos en dólares, convirtiéndolos en oro. El presidente Grover Cleveland consiguió que se derogara la ley de plata en cuestión de meses, pero esto no logró disminuir las preocupaciones de que el dólar se devaluara, y para preservar el patrón oro y evitar el colapso económico, Cleveland se vio obligado a recurrir a JP Morgan. Este le prestó 65 millones de dólares en oro, cosa que logró calmar la situación. Esto de aquí fue solo una de las crisis que sufrió Estados Unidos. Luego está la de 1907, que al final de esta se crearía algo que cambiaría el mundo para siempre: la Reserva Federal. Esta crisis tiene mucho paralelismo con la crisis del 2008, de la que ya hablaremos en este canal. Surgieron unas instituciones financieras que le hacían competencia a los bancos a la hora de atraer nuevos depositantes. Y os recomiendo ver mi vídeo donde explico cómo se crea el dinero para entender mejor esto que voy a explicar. Pero tranquilos, que podéis seguir viendo el vídeo. El problema que surgía es que esas instituciones asumían mucho más riesgos que los bancos, y esto llegó a un punto en el que la gente empezaba a desconfiar de esas instituciones. E hicieron lo peor que le puedes hacer a una institución así: pedir que se les devuelva el dinero, provocando estragos en la economía. La crisis empezó en 1907, donde los principales bancos de Nueva York estaban al borde de la bancarrota sin un banco central que les rescatara. Y aquí alguien atento me va a preguntar: ¿no acabas de decir que eran instituciones financieras y no bancos? Pues sí, efectivamente, pero como ya os comenté en otros vídeos, este tipo de pánicos se contagian, y al haber un patrón oro, la gente sabe que la cantidad es limitada, así que irá a cualquier institución, sea banco o no, a retirar sus depósitos, haciendo que tanto los bancos como esas instituciones se vean con la soga en el cuello. Nuevamente Morgan se reunió con la élite financiera de los Estados Unidos para convencerlos de que debían rescatar a las principales instituciones del país. Se inyectó mucho dinero en la economía, pero se acusó a la institución de que estaba utilizando su enorme poder financiero para su propio beneficio. Y esto condujo al pujo comité, que desembocó en la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el 1913, un órgano que se iba a encargar de velar por la estabilidad monetaria y financiera, y que sigue existiendo a día de hoy. Esto no solo supuso la creación de la Reserva Federal, sino que también estábamos a las puertas del colapso del patrón oro clásico. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países que adoptaron el patrón oro clásico lo abandonaron para así tratar de financiar los gastos de la guerra, cosa que provocó una gran volatilidad en las divisas, ya que el tipo de cambio ahora era flotante. Y para tratar de solventar este problema, ¿qué han hecho los países? Pues coger y volver otra vez al patrón oro. Una etapa que duró hasta el 1931, donde Gran Bretaña abandonó definitivamente el patrón oro, algo que supuso un punto de inflexión, ya que era la primera vez en la historia donde un país consiguió abandonar el patrón oro de forma exitosa. Pero no nos desviemos. En 1925, el Banco de Inglaterra, bajo el liderazgo de Montagu Norman, restableció el patrón oro en Inglaterra, lo que alentó al resto de países a volver a hacerlo. La libra podía volverse a convertir en oro al mismo tipo de cambio que antes de la Primera Guerra Mundial, cosa que hizo sobrevalorar sustancialmente la libra. Y entramos en una década caracterizada por las altas tasas de interés, caídas de precios, conflictos laborales incesantes y lentitud económica. No es casualidad que en esa época la ideología marxista cogió muchísima popularidad. Si habéis visto Peaky Blinders, el ambiente es de esa época. Y la guinda del pastel la pone la Gran Depresión, que le dio el golpe definitivo al patrón oro. El patrón oro desempeñó un papel importante en la propagación de la Gran Depresión. Al restaurar los diversos bancos centrales vincularon sus monedas al oro, disparando así la demanda de haciendo que el valor subiese hasta el mismo que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. En una reunión en Génova en 1922 se pidió cooperación a los principales bancos centrales del mundo para tratar de minimizar los efectos nocivos de esto.
algo que se mantuvo hasta 1928, donde Francia restauró finalmente el patrón oro, aumentando enormemente su demanda. Y sumando a esto, con la Gran Depresión en los Estados Unidos, la Reserva Federal elevó sus compras de oro para tratar de paliar la crisis. Y esa enorme acumulación de oro llevó a una deflación que empezó en el 1929 y acabó en el 1933. Y esto provocó la muerte definitiva del patrón oro clásico. En la década de los 30 muchos países ya dejaron de utilizar ese sistema monetario, pero aún así quedó un pequeño rasguño de este. Después de la Segunda Guerra Mundial se adoptó lo que se conoce como el Tratado de Bretton Woods, donde se volvió a un semi-patrón oro. Pero eso lo hablaremos en el próximo vídeo. Esto ha sido un repaso por la historia del patrón oro clásico. La gran virtud que tenía y que muchos echan de menos es que aseguraba la estabilidad de precios en el largo plazo. Entre 1880 y 1914 la inflación promedio era de un 0,1%, pero no es oro todo lo que reluce. Gran contexto para decir esta frase. Sí, el problema era que las economías eran extremadamente volátiles en el corto plazo. La inflación a corto plazo y la producción estaba descontrolada. Y las economías eran extremadamente vulnerables a los shocks económicos. El patrón oro, a pesar de asegurar una estabilidad en el largo plazo, en el corto traía una gran incertidumbre y miedo debido a las grandes restricciones a las que somete a una economía. Desde la suspensión de las economías entraron en un periodo donde la inflación en el largo plazo era más elevada, pero en el corto plazo era mucho más estable que en el patrón oro, haciendo que éstas se adopten mucho mejor a las perturbaciones y puedan crecer sin tanta volatilidad como antes. De hecho, a más de uno le debería de sorprender que la época con la inflación más estable de la historia ha sido entre 1980 y 2020, época que se conoció como gran moderación, donde el patrón oro no existía, y entendiendo inflación como hay que entenderla, el aumento del coste de la vida. Nada de aumento de la cantidad de dinero. Y aparte de esto, otra desventaja del patrón oro es que es extremadamente caro. Y es que los costes de producir oro son elevados. Milton Friedman estimó que los costes para Estados Unidos de volver a un patrón oro representaban aproximadamente un 2,5% del PIB, lo cual es una barbaridad. Muy pocas economías podrían asumir este coste. Aunque los últimos vestigios del patrón oro desaparecieron en el 1971, su atractivo sigue siendo fuerte. Sin embargo, a pesar de su enorme atractivo, muchas de las condiciones que hicieron que el patrón oro tuviese éxito desaparecieron en el 1914. Y es que una moneda de oferta fija no puede abastecer de forma adecuada una demanda de dinero que es cambiante, y más en los sistemas financieros modernos. Parafraseando al economista Perry Mehrling, el patrón oro te otorgaba una fuerte disciplina, pero el problema es que dejaba al sistema sin elasticidad alguna, y que en ocasiones las economías de mercado te demandan esa elasticidad. Por eso presentaba tantos problemas y su desaparición fue necesaria. Y ahora pregunta para vosotros, ¿creéis que deberíamos volver a un patrón oro? ¿Estábamos mejor bajo ese sistema? Os leo en los comentarios, gracias por verme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.